La lección de hoy se enfoca en el crisol de la purificación. La purificación requiere un estándar. En nuestro caso, la norma es la imagen de Dios en nosotros y la imagen de Jesucristo, quien es el reflejo perfecto de la imagen de Dios. La purificación también requiere un agente de purificación que la Biblia a menudo presenta como fuego. Y el resultado de la purificación es nuestro carácter, representado por el aceite en las lámparas de las 10 vírgenes en la parábola de Jesús. Y en el libro de Daniel se describe el carácter de los purificados como sabios en las cosas de Dios. Bueno, los temas de la lección de hoy destacan, en realidad son 4 temas principales. Primero, el papel esencial del sufrimiento en el proceso de la formación y purificación del carácter. Luego veremos que la formación del carácter es la restauración de la imagen de Dios en los seres humanos, tal como fueron creados por Dios en el principio, así como la formación de nuestro carácter según la imagen de Cristo. Tercero, el otro tema es, esta formación del carácter implica el tema del conflicto cósmico. Es en este conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, donde experimentamos el crisol de la madurez. Y cuarto, la purificación y la madurez nunca las logran los individuos en forma aislada. Más bien, la purificación y la madurez son logradas por individuos en comunidades. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Comenzaremos con este hermoso versículo que es una gran promesa, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amy Carmichael llevó a un grupo de niños a un orfebre tradicional en la India. Y en medio de un fuego de carbón había una teja curva. Y en la teja había una mezcla de sal, tamarindo y polvo de ladrillo. Incrustado en esta mezcla había oro. Y a medida que el fuego devoraba la mezcla, el oro se volvía más puro. Y el orfebre sacaba el oro con unas tenazas y si no era lo suficientemente puro, lo volvía a poner en el fuego con una nueva mezcla otra vez. Pero cada vez que reponía el oro, aumentaba el calor. Y el grupo le preguntó, ¿cómo sabe que el oro está purificado? Y él respondió, cuando puedo ver mi rostro en él. Amigos, Dios está tratando de purificarnos, de refinarnos como al oro, de transformarnos a su imagen. Y ese es el objetivo, es un objetivo asombroso. Y más asombroso aún es que solo cuando pasamos por los crisoles de la vida se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Pregunto, ¿qué papel tiene el sufrimiento en el proceso de purificación? ¿Cómo entendemos todo esto en el contexto del gran conflicto? Leo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. En el principio, Dios nos hizo a su imagen. Pero el pecado corrompió esa imagen. ¿En qué aspectos vemos esta desfiguración de la imagen de Dios en la humanidad? Es obvio, el pecado nos corrompió a todos. Sin embargo, Dios desea restaurarnos a lo que deberíamos haber sido originalmente. Y aquí es donde encaja nuestro versículo de hoy. Revela el plan de Dios de quienes se someten a su vida al Espíritu Santo, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero hay otra dimensión, y quiero leer lo que comenta mi autora favorita, Elena de White, en el libro Deseado de todas las gentes, página 626. La misma imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Como cristianos, nunca debemos olvidar que estamos en medio de un drama cósmico, un gran conflicto. El conflicto entre Cristo y Satanás, que se desarrolla a todo nuestro alrededor y también a nuestros corazones. La batalla toma muchas formas y se manifiesta de diferentes maneras.
Y aunque hay muchas cosas ocultas, podemos entender que como seguidores de Cristo tenemos un rol que desempeñar en este drama y podemos honrar a Cristo con nuestra vida. Imagínate estar en el campo de un estadio enorme, sentados en las gradas a un lado. Tal vez tú has estado en un gran estadio. Bueno, supongamos esto en la vida espiritual, en esta guerra espiritual. Están los seres celestiales leales a Dios. Del otro lado están los seres que han caído con Lucifer. Si tu vida durante las últimas 24 horas se jugara en ese estadio, ¿qué equipo tendría más para festejar? Una buena pregunta, ¿verdad? Sabes que una cosa es estar en una batalla, otra muy distinta es ni siquiera ver las fuerzas desplegadas en esa batalla. Y en cierto sentido, esto es lo que enfrentamos como cristianos. Sabemos que las fuerzas están allí, podemos sentirlas en nuestra vida y, no obstante, tenemos que seguir adelante por fe, confiando en el invisible. ¿Cuál es la esencia de la lucha de Job? ¿Qué es lo que no ve? Y al mismo tiempo, ¿qué acepta por fe a pesar de todas las pruebas? Vamos a este libro que nos habla mucho. El primer libro de la Biblia en realidad ha sido escrito. Moisés allí en el desierto lo escribió y allí comenta claramente la respuesta hacia el problema del bien y del mal. Job 23, 1 al 10. Son varios versículos, sígueme. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Bueno, aún en medio de las terribles pruebas, Job confió en Dios. Y a pesar de todo, Job estaba decidido a resistir. Y una de las cosas que le dio perseverancia era de oro. No una medalla de oro, sino más bien al contemplar el futuro, se dio cuenta de que si se aferraba a Dios, saldría mejor, saldría como el oro. No se nos dice cuánto sabía Job de lo que sucedería detrás de la escena, pero sin importar cuánto le era oculto, de todos modos soportó el fuego refinador. Pregunto, ¿le temes al fuego? ¿Te preocupa el calor que generan las circunstancias? Tal vez está siendo probado como Job. Quizás como en el caso de Job, el calor de Dios parece inexplicable. Puede ser la dificultad de adaptarse a un trabajo nuevo o a una casa nueva. Podría ser tener que sobrevivir al maltrato en el trabajo o incluso dentro de tu propia familia. Podría ser una enfermedad o una pérdida económica. Por más que resulte difícil de entender, Dios puede usar estas pruebas para refinarte y purificarte y resaltar su imagen en tu carácter. Demostrar que era oro parecía ser un incentivo para Job aquí, algo en lo que concentrarse y que realmente lo ayuda a superar los problemas. O sea que este es un poderoso testimonio de su carácter que, en medio de todo el dolor y el sufrimiento, pudo sentir la realidad del proceso de purificación. Además, por más que no entendiera, sabía que estas pruebas lo perfeccionarían. Por eso te pregunto, en tu experiencia, en mi experiencia, y me pregunto, ¿cómo refinan y purifican las pruebas? ¿De qué otro modo podrías refinarte, aparte del sufrimiento? Jesús, amados, estaba en Jerusalén, a punto de morir. Según el Evangelio de Mateo, Jesús dedica la última hora de enseñanza antes de la Pascua a narrar parábolas a sus discípulos, incluidas las de las 10 vírgenes, las ovejas y los cabritos. Y estas historias se relacionan con la forma en que debemos vivir mientras esperamos la venida de Jesús. Por lo tanto, nunca han sido tan relevantes como en la actualidad,
donde las señales del pronto regreso de Jesús están por todas partes. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Muchos comentaristas señalan que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y el Ellen White coincide, pero también dice que ese aceite es un símbolo del carácter y que es algo que nadie puede adquirir por nosotros. Y también está la parábola de las ovejas y los cabritos. Pregunto, ¿qué criterios se utilizan para separar las ovejas de los cabritos? Vamos a la palabra. San Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora fíjate que el rey separa las ovejas de los cabritos según sus obras, su carácter. Y aunque Jesús no inculca la salvación por las obras, aquí podemos ver cuán importante es el desarrollo del carácter en el plan de salvación y cómo los que verdaderamente son salvos en Cristo reflejarán esa salvación en su vida y en su carácter. Somos salvos por la fe en Cristo, pues seremos juzgados por nuestras obras. Se dice que el carácter de una persona es lo que una persona es en la oscuridad, o sea, cuando nadie lo ve. Por eso, ¿qué tipo de persona eres tú cuando nadie te mira? ¿Qué te dice la respuesta sobre los cambios que tú y yo necesitamos hacer? Veamos más específicamente la importancia del carácter para quienes estarán en vida en la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el contexto? ¿A qué época de la historia de la tierra hace referencia? Más aún, ¿qué podemos entrever en estos versículos sobre el carácter del pueblo de Dios en esta época? ¿Y qué características se le atribuyen en contraste con los impíos? Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 10. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón de vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y ahora a Daniel se le dice que justo antes de la venida de Jesús habrá un tiempo de angustia como no ha habido en toda la historia. Y en Daniel 12, 3 y 10 se nos da una descripción de los justos y los impíos durante este tiempo. Fíjate que los malvados, dice, procederán impíamente, en contraste con los justos que, según el versículo 3, dice, resplandecerán. Tal vez porque han sido limpios y emblanquecidos y purificados. Y durante este tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, es eso cuando ocurre esto, cuando se muestra en realidad cuán limpios y justos han sido por la sangre de Jesús. Además, en contraste, los impíos no entienden, pero los justos son entendidos. ¿Entender qué? ¿Matemáticas? ¿Ciencia? ¿La alta crítica? Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y quizá en este contexto los entendidos son sabios porque conocen estos acontecimientos finales, el tiempo de angustia a medida que se desarrolla. No los toma por sorpresa. Por un estudio de la palabra, saben qué es lo que viene, saben lo que les espera. Y lo más importante es que entienden lo suficiente como para permitir que ese tiempo de angustia los purifique, los refine. Los impíos, por otro lado, simplemente se vuelven más obstinados en su rebelión y así continúan en su maldad. Amigos, la cuestión fundamental es que aquí se nos presenta una descripción de un pueblo que ha pasado por un proceso de refinamiento y purificación. Y aunque hemos visto estos versículos en el contexto de los últimos días, ¿qué principios vemos aquí que pueden ayudarnos ahora mismo a entender mejor de qué se trata el proceso de purificación y refinamiento, incluso para nosotros hoy? Hay una canción que dice, soy una roca, soy una isla. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Quieres estar solo? Hasta quizás escuchaste gente que dice, bueno, mi caminar con Dios es una cuestión personal, no es algo de lo que quiero hablar. Pero mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ¿qué destaca el apóstol Pablo aquí? ¿Qué papel otorga a la comunidad? Porque cuando Pablo escribe a los Efesios, caracteriza a la iglesia como un cuerpo. Jesús es la cabeza y su pueblo constituye al resto. Si observas Efesios 4:13 que acabamos de leer, notarás que el propósito final de vivir en esa comunidad es experimentar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso nos necesitamos unos a otros. ¿Es importante ir a la iglesia? Claro que sí. Por eso el libro de Hechos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En la comunidad nos ayudamos. Sin duda es posible ser cristiano en la soledad. Lo puede ser.
De hecho, a veces es inevitable estar solo, al igual que muchos a lo largo de los siglos que fueron ridiculizados y perseguidos. Pero es un poderoso testimonio del poder de Dios que los hombres y las mujeres no cedan bajo las presiones que los rodean. Sin embargo, si bien esto es cierto, Pablo quiere enfatizar una verdad esencial y es esta. En última instancia, experimentamos y revelamos la plenitud de Cristo cuando trabajamos juntos en comunión unos con otros. Es fácil ser agradable cuando estás solo o con extraños, pero es mucho más difícil ser amable con los que conoces muy bien o que no te agradan, ¿verdad? Y esto significa que cuando todavía mostramos gracia y bondad por estas personas, damos un testimonio irresistible de la verdad acerca de Dios. Y ahora, amigo y amiga, hermano y hermana, para concluir, hemos aprendido que somos purificados de nuestros pecados por el sacrificio sustitutivo de Jesús. Pero también hemos aprendido que somos purificados por el sufrimiento. ¿Hay alguna contradicción entre estas dos ideas? No, para nada. Somos justificados por la gracia de Dios y recibimos su perdón de los pecados por fe. Por lo tanto, somos apartados para Dios y vivimos para Dios. La justificación y el perdón son declaraciones y experiencias espirituales profundas. Pero luego continuamos en la experiencia de la gracia en el contexto del gran conflicto, en el que somos probados y en el que nos demostramos fieles y amantes de nuestro Señor. Y es en esta experiencia que descubrimos muchas veces que fallamos, ¿verdad? Allí es donde solemos fallar. Y también descubrimos características ocultas que deben ser abandonadas. Las purgamos por la gracia de Dios. Y la purificación es una experiencia real que le sucede a personas reales en una historia real. Pregunto, ¿cómo te ayuda esta comprensión en tu experiencia de purificación? ¿De qué manera has notado personalmente que el Espíritu Santo está purificando tu carácter? ¿Y cómo experimentas la contemplación continua de la imagen de Cristo en tu vida? ¿Cómo has experimentado una transformación de tu carácter y personalidad de acuerdo a su imagen? ¿De qué manera has experimentado crecer más maduro en tu fe como individuo? ¿Y cómo describirías este crecimiento? ¿Cómo has madurado espiritualmente en tu comunidad de fe a medida que pasan los años? Bueno, hay dos citas inspiradas aquí con las cuales quiero finalizar. Son hermosas. Nos dice así la primera en el libro La Educación. La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy. Ahora, esto fue escrito hace más de un siglo. Imagínate si estuviese viva hoy lo que diría. Vamos a este libro ahora a fin de conocerle. En la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. Esto es un símbolo de los que no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a sus vecinos y le dijeran, dame tu carácter o me perderé. Deme su carácter y me perderé. Las que fueron sabias no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. Es que el carácter no es transferible. No puede comprarse ni venderse, debe adquirirse. El Señor ha dado a cada uno una oportunidad, la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba. Pero no ha proporcionado un medio por el que un agente humano puede impartir a otro el carácter que ha desarrollado pasando por duras experiencias. Ha aprendido lecciones del gran maestro para que pueda manifestar paciencia en la prueba y ejercitar la fe para que pueda remover montañas de imposibilidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué profundidad! ¿Tú recuerdas a Helen Keller, quien era sorda, ciega desde temprana edad? Ella escribió lo siguiente, dice, el carácter no se puede desarrollar en un contexto fácil y tranquilo. Solo al experimentar pruebas y sufrimientos se puede fortalecer el alma
aclarar la visión, inspirar la ambición y lograr el éxito. Bueno, así es. Dios permita que a través del sufrimiento, a través de la prueba, podamos nosotros ser purificados para servir al Señor por toda la eternidad y sobre todo quitar todo aquello que evite que su carácter sea reflejado en nosotros. Dios permita que reflejemos su carácter, estar en contemplación de Él, viviendo una vida para Dios y para el prójimo. Oremos. Padre Celestial, gracias por dar nuestras lecciones de vida realmente. Gracias que en las pruebas tú estás allí. A veces no nos gusta el calor, el fuego, la purificación, pero es necesaria. Tú conoces a cada uno y gracias porque has prometido que la prueba no excederá lo que podamos soportar. Y juntamente con la prueba dará también la salida. Queremos brillar para ti. Así que te autorizamos a que limes y hagas desaparecer aquellas cosas que no nos permiten reflejarte plenamente. Comienza esta cirugía, esta operación, este proceso de refinamiento. Continúalo hasta que Jesús venga. Y cuando llegue ese día, cuando se cierre el tiempo de gracia, podamos estar entre aquellos que se irán reflejando a Jesús por la eternidad. Que ninguno de nosotros falte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti por mí en la cruz del Calvario. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS. Y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.